Muy buenos días a todos, creo que estamos ya en horario de iniciar el seminario. Mi nombre es Ernesto Restaino. En el centro nos acompaña Carlos Otaño, que es técnico sectorial. Yo soy el encargado de la unidad de comunicación y transferencia de Estanzuela y Carlos es el técnico sectorial de Estanzuela también. Y en el otro extremo ya se encuentra Andrés Cuinque, que va a ser el responsable de dictar este seminario. Lo primero que vamos a hacer es pasarles un número de celular, que es el celular de Carlos, que va a estar recibiendo vía WhatsApp cualquier sugerencia de ustedes, consulta, preocupación acerca si se escucha o no se escucha, si se ve, y después lo vamos a usar también para las preguntas finales. Así que lo primero que hago, les paso el número de celular de Carlos, que es el 099-903-804. Les reitero, 099-903-804, si lo quieren anotar e irlo registrando en los contactos de ustedes para podernos mandar algún comentario si tienen alguna dificultad, y luego lo vamos a usar para las preguntas. Entonces, hecho los buenos días a todos, vuelvo a reiterar la necesidad de que puedan apagar los micrófonos para que no haya interferencia. Como ya lo dijo Carlos al inicio, algunos estaban conectados, es nuestro primer seminario a través de web, nuestro primer webinar, así que es un aprendizaje tanto para nosotros como para ustedes seguramente que están del otro lado. Les agradecemos el interés de haber manifestado participar en el seminario. Tenemos conectados en este momento aproximadamente 200 personas que estaban inscritas en el seminario, así que para nosotros es un desafío muy interesante y vamos a ver cómo resulta. Hay un importante equipo de INIA atrás de este seminario, hay gente de la estación de INIA Tacuarembó conectado que nos está asistiendo con la conexión, está todo el equipo de Pasturas que también está detrás de cámaras trabajando para que esto salga de buena forma, así que hay un equipo importante, pero quien va a estar liderando la presentación es Andrés Cuinque, que se encuentra en el otro extremo de la cámara que ustedes ven. Andrés es técnico de la sección suelos aquí en INIA Estanzuela, va a estar presentando la herramienta de fertilización que Andrés le va a estar comentando por 20 minutos. Luego de eso, mientras Andrés va presentando y ustedes tienen sugerencias, consultas, nos pueden ir enviando al celular que les reitero, 099-903-804, enviándonos las preguntas. Junto con Carlos vamos a estar trabajando en clasificar esas preguntas y vamos a estar tomando algunas de ellas para comentarlas al final de la presentación, y todo el resto de preguntas que por razones de tiempo no podamos contestar las vamos a estar subiendo al mismo lugar donde le dimos promoción al seminario, vamos a clasificarlas y vamos a estar contestando en los días posteriores todas las preguntas. Dicho esto, creo que estamos en condiciones de avanzar, de ir comenzando con el seminario para no demorarlos mucho más. Les reitero, espero que tengan una buena experiencia. Cualquier sugerencia, comentario, dificultad de conexión, 099-903-804 es el celular que vamos a estar utilizando con Carlos para asistir a Andrés en las preguntas y para asistirlo a ustedes en la conexión. Así que comenzamos entonces con Andrés. Andrés, te dejamos que empieces con la parte técnica de presentación y quedamos atentos. Gracias a todos. Perfecto. Gracias, Ernesto, y sobre todo gracias a todos los que se tomaron su tiempo para conectarse y participar de este seminario, y esperamos realmente que les resulte útil. Así que este es el seminario sobre esta herramienta que se llama OptiFert-P y que es un sistema de soporte para la fertilización fosfatada de pasturas y que fue desarrollada en estos últimos años por Robin Cuadro y por mí dentro del programa de pasturas y forrajes, y con la ayuda especial del analista programador Peter Fernández. Así que bajo el liderazgo de nuestro director Fernando Latanzi, finalmente estamos llegando a este punto para darle difusión más masiva. Algunos de ustedes ya pueden haber participado en alguna instancia anterior. El año pasado hemos tenido alguna actividad abierta, tal vez un poco más restringida, para ir discutiendo más los detalles del sistema, como para realmente llegar a este punto de presentarlo masivamente. Así que es un sitio web que se accede desde cualquier navegador.
siempre y cuando tengamos internet, por supuesto, y que está escrito acá en pantalla, resaltado en amarillo. En ese sentido no es estrictamente una app, una aplicación que se descarga al teléfono, sino que simplemente con el navegador se accede a ella y se puede usar. Los objetivos que nos propusimos entonces para este webinar. Ya se dijo y está implícito y es más que obvio. Es dar difusión de esta nueva herramienta de consulta, subrayar el alcance y las limitaciones que tiene, como toda herramienta y sobre todo en el área de agronomía. Tenemos que dejar claros los límites que tiene la misma. Queremos demostrar cómo se usa, entendemos que es bastante intuitivo, pero igual, bueno, vale la pena demostrar realmente la practicidad que tiene su uso. Y queremos, aparte de eso, dar alguna explicación adicional de los por qué o los cómo que están detrás de esta herramienta. Los objetivos y el alcance específico de esta herramienta son contribuir a que el fósforo no sea limitante para la productividad de las pasturas, pero evitando el uso de dosis excesivas. Y ofrece básicamente dos tipos de resultados. Lo vamos a ver después cuando en los siguientes minutos ya entremos en la aplicación. Es dar una interpretación del análisis de suelo, considerando justamente las especificidades del potrero por el cual se está haciendo la consulta, por ejemplo por tipo de suelo, por ejemplo por historia de fertilización, por ejemplo por las características de la pastura. Y en segundo lugar ofrece una recomendación de dosis o incluso dos dosis, como vamos a ver también más adelante. Pero aquí subrayar que en realidad hay que tomarlo como una pauta o como una guía que está sustentada por parámetros determinados con metodología científica y por lo tanto podemos tener una alta confianza en esos valores. El alcance está dirigido esto a pasturas sembradas que pueden ser puras o mezclas, puede ser con laboreo o puede ser con siembra directa, en rotación, con cultivos o no, en fin, es bastante amplio en ese sentido, pero no está pensado para los mejoramientos de campo. Ojalá en una próxima versión de esta misma herramienta podamos también comprender su uso en los mejoramientos de campo, pero como representan otra problemática, preferimos por ahora excluirlo. Y por último, tener presente que esto es un complemento para una valoración integral desde el punto de vista agronómico, económico y ambiental, que tiene que ser hecha por un ingeniero agrónomo ayudando al productor. Vamos a ver las razones de eso también más adelante. Bueno, así que entonces ahora estaríamos en condiciones de entrar directamente en el sitio y hacemos un tour relativamente rápido para luego volver a esta presentación y volver a entrar en más detalles. Entonces, yo les había dicho que al sitio ingresábamos digitando esa dirección que les había mostrado también en pantalla, más resaltado, y por lo tanto nos encontramos básicamente con esta pantalla en donde lo primero que nos dice es que tenemos que seleccionar un grupo CONIAC para comenzar. Así que es lo que vamos a hacer. En primer lugar, tenemos nuevamente resaltados los objetivos y el alcance y las cosas que hay que tener en cuenta, que vamos a ir haciendo énfasis a lo largo de la presentación. Y luego, básicamente, la pantalla se divide en dos mitades. A la izquierda tenemos el panel en donde vamos a ir ingresando los datos que el sistema requiere para procesar nuestra consulta y ofrecernos una respuesta. Y la respuesta va a estar sobre el lado derecho de la pantalla, como vamos a ver más adelante. Así que básicamente vamos a comenzar buscando un número CONIAC que lo podemos digitar
con el teclado o lo podemos pinchar con el mouse. Ven ustedes que algunos se dejan resaltar conforme voy bajando en este menú y otros no se dejan resaltar. Luego, el siguiente paso es seleccionar las especies que integran la pastura o que nosotros pretendemos sembrar. Siguientemente, tenemos que optar e indicarle al sistema si estamos en el año de implantación, o sea, si estamos en realidad para sembrar la pastura, o si ya es una pastura implantada. Y luego tenemos que indicarle también la historia de fertilización. Si la historia de fertilización fue fundamentalmente con fuentes solubles, como por ejemplo super triple o super simple, o incluso el fosfato de amonio, o si la historia de fertilización es de roca fosfórica, es decir, fosfórica natural o hiperfos. Ya ven ustedes que dependiendo de cuál opción clico, se van a desplegar más de uno o más tipos de análisis para hacer en esa situación. Con roca fosfórica nada más podemos usar el ácido cítrico y con el fertilizante soluble tenemos la opción de usar el Bray o cítrico. Así que optamos por una y aquí ya tenemos un breve resumen de lo que estamos consultando, sobre todo por la composición de la pastura y el nivel crítico que el sistema encontró para esta combinación de factores que elegimos. La profundidad de muestreo es el siguiente ítem, pero no tiene opción. Lo dejamos a propósito aquí porque entendemos que es importante recordar una vez más que el sistema ofrece respuestas a la consulta confiables siempre y cuando el muestreo haya sido bien hecho y específicamente haya sido hecho a 0,15 centímetros de profundidad. Luego tenemos que indicarle cuál es el fertilizante que vamos a estar utilizando. En este caso solamente se despliega el fertilizante soluble porque optamos por el Bray. Si optamos por el cítrico, tenemos nuevamente dos posibles fertilizantes para elegir la fuente soluble o la roca fosfórica. Entonces aquí finalmente tenemos que indicarle el valor de análisis que obtuvimos en el reporte del laboratorio y ahora cuando oprimimos el botón analizar se nos despliega, como decíamos, por el lado derecho la respuesta del sistema a nuestra consulta. Entonces, lo primero el primer tipo de respuesta que tenemos es que nos ubica en una de las 4 clases de interpretación de suelo que nosotros definimos para este sistema. Nos va a ubicar en la clase de disponibilidad excesiva, en caso de que el valor de análisis de suelo haya sido muy alto y no haga falta fertilizar en esa situación para esa pastura. Podemos estar en el rango óptimo, podemos estar en una deficiencia moderada y podemos estar en una deficiencia severa. Así que esto como interpretación general, más allá de variaciones que puede haber en el valor de análisis de suelo de un año a otro o de potrero a potrero, una primera cosa importante y consistente es en qué clase de interpretación nos estamos ubicando. Y lo segundo es la dosis que el sistema nos propone como dosis recomendada, como guía de dosis. Y tenemos 2 opciones en este caso por ubicarnos en una deficiencia severa. La primera dosis es la dosis que sería necesario de aplicar para subir la disponibilidad de fósforo al rango óptimo, de tal manera que deje de ser limitante para esa pastura en ese suelo dado. Y cuando estamos en una deficiencia severa, el sistema ofrece una segunda dosis más baja
que implicaría subir nada más a la deficiencia moderada, es decir, subir el nivel de fósforo ya no al rango óptimo, sino a una deficiencia moderada. Eso como pauta de una opción de dosis en caso de que haya condiciones que lo justifiquen. Por ejemplo, que no hay tanta carga en el sistema como para luego aprovechar toda la producción que va a haber, o razones económicas, obviamente, entre otras cosas. Entonces, subir al rango óptimo implicaría estar produciendo a un 90% del rendimiento relativo para esa situación, y subir a una deficiencia moderada permitiría subir la producción a un 70% del rendimiento que esperaríamos en condiciones no limitantes. Bueno, luego el sistema ofrece al usuario algunos complementos que vamos a ver más adelante. Uno de ellos es que el usuario puede suscribirse al sistema, hacerse usuario del sistema con un nombre de usuario y una clave, para luego guardar las consultas y los resultados de las consultas que, supongamos, un agrónomo puede tener de distintos predios o distintos productores, y dentro de predios distintos potreros, incluso distintos momentos de muestreo. Entonces se puede constituir en un historial muy útil para el agrónomo que use de forma sistemática este sistema. Y luego, más abajo, tenemos otros dos complementos. Uno es el grupo CONIAT. Para el grupo CONIAT que uno pinchó en el inicio, uno va a tener desplegada una breve descripción, tal como está escrita en la página del Ministerio, por ejemplo. Y eso creemos que tiene utilidad, sobre todo para verificar que realmente estamos haciendo la consulta sobre el suelo correctamente elegido. Y entonces, con esto, el agrónomo va a poder leer y le va a dar seguramente algunos buenos elementos para saber si efectivamente está correctamente elegida esa opción, o si a lo mejor no está bien mapeado el CONIAT en su predio y en realidad corresponde utilizar otro CONIAT. Y el tercer complemento que tenemos aquí es un protocolo para hacer el correcto muestreo de suelos, que directamente se pincha y se baja en internet, como estoy haciendo ahora, y bueno, están dadas las principales pautas para un correcto muestreo de suelos, incluso esta tabla, por ejemplo, que indica el número de pinchazos o de tomas que habría que hacer para obtener una muestra compuesta confiable, dependiendo del tipo de situación en la que estamos. Ahora, más adelante podemos ahondar un poco en eso, pero les adelanto que nuestra situación en general va a ser la más exigente. Es decir, va a ser la situación que está dada por pasturas que recibieron algún tipo de fertilización previamente y seguramente están siendo manejadas con fertilizaciones en cobertura o en siembra directa. Bueno, hasta aquí entonces las generalidades del sistema, y ahora, si les parece bien, hacemos una rápida síntesis y empezamos a ir un poco más allá, a explicar con un poco más de profundidad algunos de los aspectos que nos resultan importantes. La síntesis entonces del sistema es que hay un conjunto de datos que son necesarios para que el sistema pueda procesar la consulta. Esos datos, como vimos, son el grupo CONIAT,
como para que la consulta sea justamente suelo específica. La composición de la pastura, porque el umbral, como la mayoría de ustedes van a recordar, el nivel crítico depende del tipo de pasturas, porque las distintas especies tienen distintos requerimientos de fósforo. Necesitamos ingresar la historia de fertilización, porque eso condiciona la interpretación del valor de análisis de suelo. El tipo de fertilizante a usar también es importante para luego calcular la dosis recomendada. Y finalmente, el método de análisis que le pedimos al laboratorio usar al procesar la muestra que le enviamos y el resultado que nos reporta el laboratorio. Las salidas que ofrece el sistema, ya las habíamos visto recién, pero en resumen es que ofrece un nivel crítico para el 90% de la producción de esa pastura, nos ofrece una interpretación del valor de análisis de suelo que obtuvimos de nuestra situación en particular, y ahí nos ubicaba en una de esas 4 clases de interpretación, y finalmente nos ofrece una recomendación de dosis. Y los complementos que mencionábamos hace minutos justamente son la descripción del CONIAC, el protocolo de muestreo y la posibilidad de guardar los registros de las consultas de forma personalizada, de tal manera de que cada usuario en realidad va a poder volver a encontrar las consultas que hizo en algún momento antes. Así que ahora entramos un poquito más en detalle, pero esto de entrar en más detalle lo hemos hecho un poquito con cierto criterio, porque siendo la primera instancia así de tipo webinar, tampoco queríamos ser demasiado detallistas y entrar en demasiada información. Preferimos más bien dar la idea general y a ustedes, sobre todo los agrónomos y estudiantes de agronomía, darle algún elemento más que hace el funcionamiento de la herramienta. El primer punto es con respecto a esto de las clases de interpretación de fósforo en el suelo, que vimos recién, con estos mismos colores me parece, y que se relaciona en realidad con una curva de respuesta que puede estar graficando el rendimiento relativo en función de un valor de análisis de suelo. Entonces, por supuesto que cuando la curva ya hace su plató y no crece más, significa que podemos estar con valores excesivamente altos de fósforo en el suelo. No hace falta agregarle más vía fertilizante, porque la pastura no va a poder responder a ese incremento en la disponibilidad del fósforo. Luego, el nivel óptimo es el que está definido por el umbral crítico, el nivel crítico que manejamos típicamente, que es el del 90% del rendimiento relativo, y es como un objetivo bastante tradicional que manejamos en el área de fertilización de pasturas y cultivos. Pero sin embargo, por debajo de ese 90% hay un rango de variación importante, y por eso es que nosotros entendemos que vale la pena distinguir qué tipo de deficiencia es. La deficiencia leve, entonces, es la que está comprendida entre un 70% del rendimiento relativo y un 90% del rendimiento relativo, y por debajo de ese umbral crítico del 70% ya lo consideramos como una deficiencia severa. Entonces, siempre a estas clases de interpretación está asociado una probabilidad de respuesta que es, como bien dice, inversamente proporcional. O sea, en este caso, con baja disponibilidad de fósforo, la probabilidad de respuesta es alta, y en el otro extremo, con alta disponibilidad de fósforo, la probabilidad de respuesta es muy baja. Contarles un poco de qué se trató este proyecto desde lo experimental.
algunos de ustedes pueden haber estado involucrados ofreciendo o consiguiéndonos algún sitio para hacer estos experimentos que conformaron la red de ensayos de respuesta a fósforo que hicimos entre el 2008 y el 2012. Fueron en total 14 sitios, bastante distribuidos en el país y que fueron atendidos por las regionales de 33, de Tacuarembó y de La Estanzuela, y que en esos 14 sitios generalmente teníamos un experimento con trébol blanco y otro experimento con Lotus corniculatus, siempre en forma pura. Los fertilizamos en dosis crecientes, pero usando dos tipos de fertilizante, el super triple y la fosforita. Y luego los suelos los muestreamos parcela por parcela durante la vida de la pastura y los analizamos por estos métodos de análisis de fósforo, el Bray y el ácido cítrico, que son los dos métodos que comprende ahora nuestra herramienta. Y teníamos un tercer método que era el de las resinas catiónicas, que lo usamos porque es un método que históricamente se usó aquí en Uruguay y que en realidad fue el método usado en la primera guía de fertilización de pasturas por allá en los años 70. Pero nuestros resultados con resinas catiónicas no fueron mejores que con el ácido cítrico. Entonces entendemos que por practicidad no hace falta complicar a los laboratorios con ese método de resinas catiónicas y nos vamos a quedar plenamente conformes si los laboratorios adoptan de manera general el método del ácido cítrico como complemento al del método Bray, que es el más típicamente usado. ¿Por qué en esta herramienta no están activos todos los CONIAT? Yo les había hecho ver al comienzo de la consulta que algunos CONIAT no se dejaban resaltar y por lo tanto no se dejaban pinchar para seleccionarlo en la consulta. Este sistema comprende a 114 grupos CONIAT del país, 114 de los 188 totales que tenemos, y con estos 114 abarcamos un área de 65%. Y tenemos los restantes 74 CONIAT que representan un 35% del área que no están incluidos en esta herramienta, no ofrece respuestas. Y la razón principal de eso es que esos suelos están descritos como suelos de bañados o incluso de bajos inundables, o suelos muy arenosos, como pueden ser los sistemas de las dunas costeras, o suelos muy superficiales, en donde las restricciones para las pasturas ya son otras, más que la disponibilidad de nutrientes, y donde a priori no nos parece muy razonable pensar en cultivarlas con pasturas sembradas, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual ustedes se van a encontrar con que ciertos CONIAT no dejan ser pinchados y seleccionados en la consulta. Si ustedes se encuentran en un CONIAT que según el mapa CONIAT o según la información que tengan corresponde a un suelo en realidad con aptitudes agrícolas pastoriles como para hacer pasturas, y sin embargo son suelos que no estarían comprendidos por la red, por este sistema, lo más probable en realidad es que en realidad ustedes deberían de buscar cuál es el CONIAT que mejor describe esa situación que tienen ustedes, como para continuar en la consulta. Y ahí vuelve a ser útil ese complemento que yo les mostraba sobre la descripción de los CONIAT. ¿Por qué el Bray no sirve para decidir la fertilización con fosforita? Eso no es un conocimiento nuevo, porque en realidad ya todos los que pasamos por la facultad
recibimos en realidad ese conocimiento, se nos hacía ver y destacar que el Braille, si bien es un método que se adaptó muy bien y se adoptó muy bien para muchos suelos, sobre todo del centro y sur de nuestro país y litoral, en realidad cuando hay historial de fosforita no sirve el Braille, es una limitante importante que tiene, y la razón de eso es que la solución extractante del Braille no permite en realidad medir, no es sensible al enriquecimiento de fósforo proveniente de la aplicación de fosforita. El fósforo residual que deja la fosforita, o el fósforo disponible que deja la fosforita en el suelo, cuando comienza a reaccionar con el suelo y se hace disponible, en realidad no es leído por el método Braille. Y las implicancias entonces son dos bien claras que invalidan entonces el uso en nuestras condiciones. Lo primero es que no es posible definir un nivel crítico de Braille para suelos fertilizados con fosforita, directamente porque el nivel de Braille, si bien obtenemos un análisis, va a estar escondiendo si ese suelo en realidad tiene o no tiene fósforo disponible para las plantas. Y la segunda es que cuando se intenta hacer estimaciones del equivalente fertilizante, que refleja la relación entre el fertilizante aplicado y el análisis de suelo que hacemos con Braille o con cítrico o con cualquier otro método, en realidad esa relación nos da no significativa. No hay una relación razonablemente significativa entre el fósforo Braille y la dosis de fósforo aplicada, por esa razón de que el método no lee y por lo tanto no es suficientemente sensible a ese fósforo proveniente de la fosforita. Por lo tanto, si tenemos historia de fertilización con fosforita, en realidad tenemos que usar el método del ácido cítrico. Con el método del ácido cítrico sí vamos a poder hacer una buena valoración del fósforo que tenemos en el suelo, producto de las fertilizaciones anteriores con fosforito. Por lo tanto, un poco para comenzar a cerrar, ¿en qué cambió este nuevo sistema respecto al sistema anterior? Y la respuesta en realidad es, en primer lugar, que nos estamos manejando con el mismo marco conceptual del sistema anterior. Marco conceptual que implica que tenemos para una situación de suelo y de pastura dada niveles críticos, un nivel crítico que, como dije, puede depender de la pastura sobre todo, pero también por tipo de suelo, y que tenemos que considerar específicamente la situación de nuestra pastura en particular, y que, considerando el nivel crítico, vamos a querer subir con el fertilizante hasta llegar a la disponibilidad que nos marca el nivel crítico. Y por lo tanto, entonces, el marco conceptual, el enfoque que está detrás de esto es el muestreo y el análisis de suelo, hacer una interpretación de ese análisis de suelo en base al nivel crítico. Es un diagrama de Martín Brodoli, en realidad, ya de hace unos cuantos años, que mostraba un poco el esquema de interpretación y recomendación para pasturas. Y luego es calcular una dosis de fertilizante, para lo cual necesitamos además tener el equivalente fertilizante. Por lo tanto, en este nuevo sistema, lo que nos ofrece es acceder a valores de nivel crítico y de equivalente fertilizante específicos según el suelo CONIAT, según que el análisis se haya hecho con Braille o con ácido cítrico, según si la historia de fertilización fue con fosforita o con fertilizante soluble, y según
cuál fertilizante pensamos usar en la próxima fertilización y también según características de la pastura. O sea que todas esas condicionantes o descriptores de nuestra situación en particular, en realidad hacen a una masa muy grande de datos, a una matriz muy compleja de valores de nivel crítico y de equivalente fertilizante, que en un sistema como el actual es muy fácil encontrarlos porque uno va como aplicando los filtros, pero si fuese en realidad un manual escrito, sería bastante complejo llegar a usarlo de manera práctica. Esto es nada más para recordarles justamente lo de Martín Bordoli, que sintetizaba en su momento cómo los niveles críticos podían variar según distintas especies forrajeras, o sea, recordando que la alfalfa es de las pasturas más exigentes. Y por último, entonces mostrar cómo es que se comporta esta masa de datos de nivel crítico y de equivalente fertilizante que está detrás de este sistema. Los valores de nivel crítico y de equivalente fertilizante, entonces, justamente presentan cierta variabilidad en el sistema, de acuerdo a todos estos factores que mencionamos, y nada más vamos a estar mostrando los mínimos y los máximos. Por ejemplo, para trébol blanco, en una situación de historia de super triple, y de usar super triple y usar el método Bray, el equivalente fertilizante puede oscilar entre 10 y 23. Recuerden que el equivalente fertilizante son los kilos de P2O5 que necesitamos aplicar para subir en una parte por millón, en este caso el método Bray. Y el nivel crítico puede oscilar entre 10 y 15. O sea, misma pastura, el mismo método, mismo fertilizante, pero ya debido a distintos suelos, esa variabilidad. Y para ácido cítrico podemos tener lo mismo, según sea para super triple o equivalente fertilizante, también con una variabilidad bastante importante. Equivalente fertilizante que puede oscilar, por ejemplo, entre 8 y 30, y niveles críticos que pueden oscilar entre 10 y 25. O sea, es que aquí ven la importancia y el valor de poder darle al sistema los descriptores que corresponden a una situación en particular, de tal manera de que el sistema nos ofrezca una respuesta considerando tanto el equivalente fertilizante específico que corresponde a nuestra situación, como el nivel crítico específico. Bueno, lo mismo para los corniculatos y en realidad para todas las posibles combinaciones de pasturas. Y esta creo que es la última placa, capaz que nos lleva unos minutitos más hacer una breve demostración sobre este punto. El sistema puede dar una dosis excesivamente alta. A lo mejor, para aquellos que ya han usado o probado el sistema, a lo mejor pueden haberse encontrado con un resultado más alto de lo esperado. Y a veces incluso resultados claramente en exceso. ¿Por qué es eso? La razón de eso es justamente que ahora estamos entonces con posibilidades de usar suelos que tienen equivalentes fertilizantes muy altos y que tienen valores críticos muy altos. O sea, esas combinaciones se pueden dar y en ese caso el resultado de la dosis recomendada va a ser muy alto. Eso es el caso, por ejemplo, de los CONIAC 3.51 y 3.54, cuando estamos usando Bray y super triple, o otros CONIAC en caso de otras combinaciones. Podríamos hacer la demostración ahora en la web de cómo es que eso se visualiza. Pero lo importante, en realidad, es cómo nosotros vamos a responder y a decidir el manejo de la fertilización.
Nosotros proponemos que en ese tipo de situaciones en donde obtenemos una respuesta realmente excesivamente alta, apliquemos lo que podemos llamar el sentido común agronómico. Y por lo tanto, optar por en realidad moderar esa dosis, sabiendo que a lo mejor es una situación que efectivamente va a demandar más fertilizante. Pero creemos que es preferible que ustedes estén preparados a que el sistema puede dar una dosis muy alta como pauta de dosis y que ustedes la van a tener que filtrar con su experiencia y con su criterio agronómico como para que no resulte en un disparate. Es probable que en realidad esa situación requiera de altas dosis de fósforo, pero es preferible que ustedes apliquen moderación y en todo caso hagan un seguimiento cercano por si hace falta fertilizar con más, y en todo caso estar también preparados para eso. Y ahora estaríamos entrando en la última placa de recordar y tener en cuenta. Yo lo que tengo ganas de hacer es hacer una breve demostración de cómo es que funciona lo de la dosis especialmente alta. Vamos a usar un 351 para la opción de super triple con Braille y vamos de paso a entrar como usuarios en el sistema para que ya vean también cómo es eso. Así que volvemos aquí. Ahora ya voy a ingresar como usuario al sistema. Yo ya soy usuario, así que doy mi correo. Y doy mi contraseña. Y entonces ahora la consulta que yo voy a hacer ya va a quedar guardada en el sistema. Así que supongamos que dijimos que era 351. Optamos por una pastura cualquiera. Supongamos que tenemos historia de fertilización con fósforo soluble, lo vamos a hacer con Braille. Nos está dando ya un nivel crítico de 21 partes por millón. Vamos a optar por la única opción de fertilizante a usar próximamente y supongamos que obtuvimos un valor de análisis de 8 partes por millón. Y aquí nos está respondiendo que tenemos que aplicar 200 kilos de P2O5, que eso vendría a ser 400 kilos la cuenta rápida de un super triple, por ejemplo. Entonces, en este tipo de situaciones, seguramente un agrónomo que se enfrenta a una situación así, conoce más o menos los suelos, en fin, puede ser que el resultado sea, ahora sí entiendo por qué nunca respondían las pasturas, o puede ser, no, yo esto ya lo tengo más dominado porque tengo años de experiencia con mi productor o con mi grupo de productores y sé que en realidad la dosis puede ser bastante más moderada. Y aquí entonces ya tenemos el reporte de esta misma consulta. Esta consulta yo la puedo editar acá con un nombre de potrero, por ejemplo Tajamar, y acá me va a pedir el día y voy a anotar el predio acá. El día lo tengo que pinchar y dar clic acá y dar el predio que va a ser demo Optifert. Así que acá lo puedo guardar este reporte con esas ediciones que hice y entonces sé que eso está en la base de datos y cuando vuelvo a consultar puedo comparar esos resultados con los del año siguiente, etc. Bueno, así que allí entonces también les demostramos cómo es que funciona esto del usuario y finalmente entonces unos puntos como para sintetizar. Es una herramienta para una aplicación amplia, eso es en primer lugar.
y por lo tanto hacemos énfasis en que debe ser utilizada como un complemento a una valoración integral con intervención de un ingeniero agrónomo asesor. O sea, usar esta herramienta en frío no es realmente recomendado, podría ser un poco peligroso. Por supuesto que productores con experiencia digamos, y con conocimiento de base seguramente lo puedan usar bien también, pero tenemos que tener esa alerta. No sustituye al conocimiento y la experiencia que ciertos agrónomos o productores pueden haber acumulado para condiciones más particulares. Ya hemos dicho en alguna ocasión que cuando en ciertas situaciones agrónomos y productores trabajan juntos en torno a la fertilización fosfatada de pasturas y acumulan mucha experiencia y tienen buenos resultados, básicamente ellos están manejando más información y mejor información que la que tiene este sistema. Entonces no pretendemos que en ese tipo de situaciones se modifiquen drásticamente las recomendaciones, pero seguramente va a servir siempre como una buena pauta, y que es requisito muestrear a 15 centímetros de profundidad. Sobre esto del muestreo podemos retomar luego, y finalmente que se asume que no existen limitaciones de otro tipo, o sea que, bueno, si estamos ajustando la fertilización con fósforo y vamos a aplicar fósforo nada más, es porque estamos asumiendo que los otros nutrientes no son limitantes y que no están operando otras limitantes, como puede ser acidez, o como puede ser mal drenaje, o como puede ser compactación del suelo. Bueno, con esto sí llegamos al final. Gracias por la atención hasta ahora, y bueno, esperemos poder ahora tener una instancia de responder algunas preguntas que ustedes pueden tener. Sí, de hecho tenemos algunas de las preguntas que te estamos enviando a tu computadora. Todo esto que presentó Andrés está grabado, va a ser colgado en la página web para que lo puedan acceder tranquilamente a través de internet, repasarlo tranquilamente. Vuelve a quedar disponible el celular que les pasamos hoy, el 099-903-804, para que puedan hacernos llegar alguna pregunta si tienen en este momento. Por el momento tenemos 4 preguntas que fuimos levantando para Andrés, que vamos a ir repasando. Les leo la primera, dice: ¿es posible comparar fuentes solubles versus fosforita natural? Esa sería la primera, así que Andrés, no sé si ya querés explayarte en esa y luego seguimos con las otras. Buenísimo, sí, esta es una pregunta que yo esperaba, justamente por ser los dos tipos de fertilizantes que están comprendidos por el sistema, y muchos de ustedes pueden recordar de presentaciones anteriores sobre el tema, que la fosforita natural en realidad es una opción interesante porque según tipo de suelo hay justamente condiciones en donde la fosforita natural pasa a ser una muy interesante opción. Entonces, en un futuro, esta misma herramienta va a tener una respuesta más explícita sobre este concepto de la eficiencia relativa de la fosforita respecto al supertriple. Es la típica manera de comparar la eficiencia de fertilizantes y la de la eficiencia de la fosforita también. Mientras no tenemos eso, en realidad este sistema, así como está, también ofrece comparar las dos fuentes, porque básicamente es jugar en el sistema y hacer variar en una selección X solamente el tipo de fertilizante que vamos a usar en la próxima fertilización. Y eso lo podemos hacer rápidamente aquí. Vamos a empezar, por ejemplo, en un suelo de acá del litoral, el 11.5, hacemos una elección de la pastura,
el año de implantación no importa modificar. La historia de fertilización podemos poner que es fertilizante soluble, pero ahora vamos a analizarlo por el método del ácido cítrico, porque es el que nos da la posibilidad de luego seleccionar una u otra fuente para la fertilización. Entonces hagamos la consulta con fertilizante soluble. Vamos a decirle que obtuvimos, por ejemplo, 6 partes por millón de ácido cítrico con esta opción, y tenemos aquí la respuesta en la dosis, por ejemplo. Bueno, nos está diciendo, como vimos hoy ya, lo primero nos ubica en la clase de interpretación, y luego nos tira una dosis de kilos de P2O5 a aplicar si es una fuente soluble. Y tenemos como opción entonces ahora compararlo con la roca fosfórica. Y mantenemos las demás selecciones sin modificar y volvemos a analizar. Y aquí el resultado es que habría que aplicar 90 kilos de P2O5 para obtener en definitiva la misma respuesta, para llegar en ambos casos al 90% de la producción. Por lo tanto, para este tipo de suelo, en realidad estamos infiriendo que la fosforita natural es bastante menos eficiente que la opción del super triple. Y otra elección para demostrar el caso contrario puede ser el 211A, lo tengo identificado. Este es un suelo que en realidad no, es bastante importante porque ocupa un área de, creo que casi de 5% en todo el país, muy parecido al 502B, también por el hecho de que es un suelo, digamos, difundido, o sea, que tiene un área relativamente importante, y el 502B en realidad tiene el mismo comportamiento que en cuanto a la eficiencia de la fosforita. Vean ustedes, por ejemplo, hacemos la misma opción que teníamos hoy. Le damos que la historia fue con fertilizante soluble y le damos la opción del cítrico, de tal manera de poder luego jugar con una u otra fuente. Y entonces, con fertilizante soluble, supongamos que obtuvimos 6 partes por millón de vuelta, nos pide 180 kilos de P2O5, comparando con la dosis que estaría recomendando el sistema para la roca fosfórica sin cambiar ninguno de los demás factores, de 70. O sea que aquí, en este suelo, y eso es un poco el resultado de nuestra información experimental, que en ciertos suelos, sobre todo de las serranías del este y de las lomadas del este, con influencia del cristalino, como es el 502B también, pueden tener una eficiencia muy interesante a favor de la fosforita natural. Vieron ustedes que aquí estaría recomendando para esta selección 70 kilos de P2O5 comparado con los 180 que pidió el sistema, que pautó el sistema en la consulta de recién, cuando le dimos que fertilizaríamos con super triple en lugar de la fosforita. Y así es como está aquí en realidad ahora resumido también en el reporte, ¿verdad? Comparamos 180 con 70, por ejemplo. Paso otra. Sí, por favor. Quédate, si querés, quédate ahí donde estabas, no vayas a la placa de preguntas, quédate en la que estabas. Y la pregunta dice si sirve la aplicación para suelos arenosos de Tacuarembó, de la zona de sauce de Batoví, que tienen algunos problemas de acidez. Si la aplicación sirve para esos suelos y es viable para esos suelos. Bueno, suelos arenosos de Tacuarembó, zona de sauce de Batoví. Bueno, en primer lugar, las dos primeras cosas que digo para abrir el paraguas, o sea, para dar una respuesta con responsabilidad. No conozco con detalle
los suelos del norte del país. Me encanta el paisaje, es espectacular, pero no conozco con detalle esos suelos. Segundo, la primera cuestión sería saber si el grupo CONIAT, que estaría representando ese tipo de suelo, está comprendido por el sistema. Si está comprendido por el sistema, en principio diríamos que sí, que la aplicación sirve. Nuestra base experimental, en realidad, nuestros 14 sitios, los hicimos sobre suelos, algunos de ellos, digamos, eran 2 suelos de basalto y luego eran un suelo un suelo sobre sedimentos, cerca de minas de corrales. Sí, digo bien. No estoy del todo seguro en realidad, pero uno era cerca de minas de corrales y el otro era por la ruta. ¿Cuál es la ruta que va para Tacuarembó? Bueno, ahora justamente se me olvidó el nombre de la ruta, que lo tengo presente normalmente. Pero ninguno de ellos en realidad tenía problemas de pH. Ninguno de ellos tenía problemas serios de pH. Por lo tanto, en principio yo diría que si sabemos que los pHs son restrictivos, por ejemplo, digamos, ya no estamos pensando en alfalfa ni hablar, pero supongamos que estamos hablando de pH de 5,2, de 5 o incluso menos, ahí la recomendación sería: primero ocupémonos de resolver el pH aplicando un corrector, una enmienda, un calcario, una dolomita, y luego encaramos el tema del fósforo. O sea, no tendría ningún sentido ignorar esa limitante de pH y pretender que la pastura responda a la aplicación de fósforo. Aclaro, digamos, como un punto adicional, vale la pena decir que esos suelos que son sabidamente ácidos, en realidad se presentan como muy interesantes para aplicar justamente la fosforita que requiere la acidez para reaccionar con el suelo y hacer disponible el fósforo. Y así fue en uno de los casos. Bueno, en realidad sabemos que puede haber una respuesta beneficiosa a favor de la fosforita. Capaz que volvemos a pedir, creo que alguien abrió un micrófono ahí y se está escuchando la conversación de ustedes. Sí, apagarlo, algún micrófono que pueda estar abierto del otro lado de la audiencia. Y mientras le voy transmitiendo a Andrés la otra pregunta que tenemos, y ya creo que es la última, vamos a ir cerrando con esta por tema de tiempos, pero te vamos a hacer alguna cuenta, Andrés. Hay una consulta que dice: si tengo en el suelo, por análisis, tengo 5 partes por millón en el suelo de fósforo, mi meta son 10 partes por millón, la herramienta me sugiere 90 kilos de P2O5 y los aplico. O sea, estoy aplicando 90 kilos de P2O5. La consulta es: al año siguiente, cuando vuelva a hacer el análisis de suelo, ¿qué valor sería esperable tener como análisis de suelo? ¿Cuánto podría haber elevado por la aplicación de 90 kilos de P2O5 en un año? Bueno, en realidad está muy bien la consulta, está interesante. Nosotros estamos recomendando la dosis, o sea, estamos haciendo que el sistema recomiende una dosis como para levantar el nivel de fósforo para el próximo año que va a estar en curso. Y por lo tanto, digamos, con estos datos que se proveyeron en la pregunta, no es posible saber o anticipar cuánto va a volver a bajar el nivel de fósforo. Lo que nosotros estamos hipotetizando, digamos, y la lógica del sistema es así: con los 90 kilos que estamos aplicando, vamos a subir hasta las 10 partes por millón, que era nuestro objetivo. O sea, la dosis se definió justamente en base
a ese objetivo de las 10 partes por millón que teníamos como objetivo y considerando, por lo tanto, un equivalente fertilizante que termina resultando en esos 90 kilos. Luego está el proceso por el cual el fósforo naturalmente vuelve a descender más allá del consumo que puede hacerse por la vía de la pastura. En realidad el fósforo pasa a hacerse menos disponible cada vez con el suelo conforme pasa el tiempo y vuelve a descender. Eso es lo que está implícito en esta pregunta. Y eso es lo que hace que en sistemas anteriores existía el concepto de la tasa de descenso. Nosotros pensamos que la tasa de descenso es un parámetro interesante porque de alguna manera nos da esa idea de cuál es la capacidad de fijación de fósforo que tiene el suelo, de reaccionar y hacerlo menos disponible, pero en realidad la mejor manera de resolver la pregunta que tenemos es volver a hacer un análisis de suelo. O sea, en lugar de usar un parámetro adicional, como es la tasa de descenso, para nosotros modelar cómo se va a comportar el fósforo para adelante y por lo tanto a lo mejor predecir cuándo, o sea, si va a ser dentro de 2 o 3 años que vamos a tener que volver a fertilizar, mejor no nos metemos en la tasa de descenso y le decimos al productor, si aplicaste muy justo, volvé a muestrear y verificar dónde estamos. Bárbaro, bueno, con esta última pregunta estamos en tiempo, estamos terminando, ya nos pasamos unos 10 minutitos. La idea tampoco era hacer algo extremadamente extenso, sino presentar las funcionalidades más importantes de la herramienta, dejarla disponible para ustedes. Así que Andrés, te agradecemos, junto con Carlos te apoyamos un poco en esto y nuevamente nos disculpamos con aquellas personas que puedan haber tenido algún problema de conexión. Para nosotros fue un aprendizaje muy importante el utilizar esta herramienta, este primer seminario web que hacemos desde INIA. Nos deja ciertas enseñanzas técnicas que vamos a tener que ir solucionando para darles un mejor servicio a ustedes, un mejor seminario, pero esto es meramente técnica y le agradecemos a Andrés porque esto no tiene nada que ver con la presentación de Andrés, que creemos que fue muy buena y les ha ayudado mucho a entender la herramienta. Así que este seminario queda grabado, va a estar siendo subido a la página donde los convocamos para el seminario, ahí va a estar la grabación del seminario, van a estar las preguntas, algunas otras preguntas que nos hicieron llegar y que vamos a trasladarle a Andrés y al resto del equipo técnico de pasturas para que las pueda contestar y también van a estar ahí y seguramente va a haber un correo electrónico que ya está disponible de Andrés, de Robin y del resto del equipo para futuras preguntas que puedan venir. Les agradecemos por el momento la asistencia, esperamos hayan tenido una buena experiencia y esperamos que la herramienta sea de utilidad para ustedes y desde INIA quedamos como siempre a la orden. Muchas gracias al resto del equipo de INIA que está en Tacuarembó apoyándonos y nos vemos en un próximo seminario. Muchas gracias, Andrés. Bueno, muy bien, gracias a ustedes, gracias a todos. Muchas gracias.